Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Hoy nos acompaña la directora y socia de Criteria Comunicaciones, Tatiana Clima. ¿Cómo estás, Tati? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Rodrigo Meléndez, también subdirector del Instituto Res Pública. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Álvaro, muchas gracias. Tati, parto contigo con una primera mirada, con estos cambios, sorpresas también de último minuto, lo del ministro de Minería que no fue, por ejemplo. Bueno, finalmente el presidente electo había dicho que iban a haber sorpresas. Hasta esta tarde se suponía que no había muchas sorpresas y nos sorprendió. Es verdad. Sí, bueno, un traspié que claramente no es provocado por el presidente electo ni por su equipo, pero claramente y comunicacionalmente se transforma en un tema que no debió haber sido tema, y en ese sentido es una manchita gris que no es culpa del presidente electo, pero claramente ahí, debido a una clara imprudencia, se toma, supongo, esta decisión. A mí me parece una decisión acertada además. Yo creo que es el presidente electo quien tiene que nombrar a sus ministros. Habíamos visto ya que yo creo que, no sé si conscientemente, en aquella reunión en ICARE el presidente electo ya había nombrado o le había comentado a los empresarios que su ministro de Hacienda iba a ser el ministro hoy día confirmado, Quirós. Lo que también había sido un poco extraño, ¿no? Anunciarle a los empresarios primero que a la ciudadanía el ministro de Hacienda. Así que a mí me parece que haya sido lo que haya pasado es una buena señal en tanto la autoridad que quiere proyectar el presidente electo. Y bueno, una manchita que seguramente va a ocupar un par de bajadas y titulares y subtítulos mañana. Seguramente así va a ser. Y la composición, Rodrigo, son 16 independientes, 8 militantes apenas. Incluyo ahí al ministro Campos, que no sé si va a seguir siendo militante. Sí, está por verse si es que el Partido Radical lo expulsa o no, ¿cierto? Pero sí, a mí me llamó mucho la atención la composición del gabinete. Tenemos un gabinete que está compuesto, o estará, ¿cierto?, el 11 de marzo, por personas de distintos tramos etarios, ¿cierto? Tenemos personas, la más joven, 30 años, más experimentado el ministro Campos, ¿cierto? 76 me parece que tiene. Y creo yo que eso es algo muy positivo, por un lado, porque genera dentro del gabinete esa conciencia de cuáles son los distintos problemas que tiene la ciudadanía en todos los niveles de edad, ¿cierto? Los desafíos que tiene las generaciones más jóvenes son distintos a los que tienen las más mayores, y eso permite tener cierta representatividad a la interna del gobierno. Y por otro lado, me parece que algo digno de destacar es también la gran cantidad de ministros, de futuros ministros que vendrán desde regiones de nuestro país. Siempre ha sido un tema de la descentralización, que vengan voces que vienen de otras partes, no solamente de Santiago. Me parece que esto es un gran acierto. Si no me equivoco, son 11 ministros los que provienen desde regiones, sí. Y por lo tanto creo que estamos avanzando más hacia esta representatividad dentro de la gobernanza, ¿cierto?, de Chile, con una voz desde las regiones. Tati, y el tema que sean tantos independientes, el tema de que no tengan la espalda de un partido, ¿cómo se vislumbra en términos de lo que decía hoy día Pablo Longueira, que puede tener fecha de vencimiento? Bueno, es complejo, se ha visto en el pasado que es complejo, pero yo creo que esa va a ser una gran prueba de fuego para el mismo presidente y su equipo político, ¿no? Evidentemente hoy día presentar a ministros independientes con clara trayectoria y currículum impecable en lo que han hecho, también condice la necesidad de que en cualquier crisis los partidos que apoyan al presidente Kast los apoyen, ¿no? Y yo creo que esa va a ser una primera muestra de qué tan unida está esta coalición y qué tan leales van a ser con el propósito del presidente electo. Yo creo que mientras todo salga bien, los independientes no van a tener ningún problema, y en la medida que haya alguna crisis, bueno, ahí se ve de verdad los partidos políticos cómo actúan, cómo presionan, o si de verdad van a acompañar a estos ministros en las buenas y en las malas, digamos. Sí. Ahora, llegaron 2 ex ministros de Bachelet, pero no llegó el Partido Nacional Libertario. ¿Cuánto influirá eso en el desempeño? ¿Cuán oposición dentro de la derecha puede convertirse el Partido Nacional Libertario? Sí. El Partido Nacional Libertario, en mi juicio, optó por no tener representación dentro de los ministerios en este caso, dado que su visión de proyecto político para el país era distinta a lo que estaba ofreciendo José Antonio Kast. ¿Cuál fue la tónica dentro de la campaña de José Antonio Kast? Este gobierno de emergencia, el gobierno de unidad nacional, y me parece que está plenamente representado en el gabinete que presentó hoy día, con representantes incluso de la desconcertación, lo que te da cuenta de la crisis que está enfrentando el país, la necesidad de trabajar todos juntos para poder salir adelante y poder superar esta situación. Y en el caso del Partido Nacional Libertario, me parece que su oferta al país fue más bien una de la lógica de la idea cultural, ¿cierto?, de ciertos principios de derecha intransables que deben ser defendidos a toda costa. Y esa, si bien pudo haber sido alguna idea que defendió José Antonio Kast en alguna de sus campañas anteriores, no fue lo que dijo en este minuto.
hubo varios votantes de José Antonio Kast que en esta última elección votaron por Kaiser, precisamente por lo mismo, ¿cierto? Porque se buscaba esta idea de la defensa irrestricta de ciertos principios, pero la verdad me parece a mí que lo que los chilenos decidieron es que no es la situación, o la situación país no está para eso, está para que trabajemos todos juntos para salir adelante, y si el Partido Nacional Libertario no se sumó a esta tónica, bueno, es legítimo, ¿cierto? Para eso está la política, para eso están las elecciones, son los chilenos los que dan estas mayorías, pero además creo yo que de igual manera se van a sumar a los distintos proyectos, quizás más en un caso a caso, en un apoyo irrestricto, un cheque en blanco a José Antonio Kast, pero que van a estar ahí trabajando también. Yo creo que se van a ir sumando precisamente porque varios de los temas de la campaña fueron temas que fueron levantados desde el Partido Nacional Libertario. Me acordé, Tatiana, de las críticas que se le hacían a los gabinetes de Sebastián Piñera, se hablaba del gobierno de los gerentes. ¿Estamos en presencia de algo parecido ahora o no? O sea, es una evidencia, no es algo que yo interprete. Pero yo quiero un poco desideologizar el término de gerente. Yo creo que lo que hemos visto es que cuando se habla de los gerentes, se habla de forma más peyorativa. Y yo creo que el presidente Piñera tuvo ministros gerentes que demostraron ser buenos ministros. Y yo creo que la clave está en que hoy día llegan a un sector público que está temeroso, a gremios que son complejos, y yo creo que la principal desafío que tienen en la interna es lograr generar confianza y ser buenos gerentes. Pues los buenos gerentes también son buenos jefes con los subalternos, se supone que es gente que tiene liderazgo pero que tiene equipos, así que yo ahí creo que no entro en esa discusión. Lo que sí es importante es que estar al mando de una empresa no es lo mismo que estar al mando del Estado, por tanto aquellos que no provienen del sector público, básicamente es necesario que se rodeen de personas que sí tengan una gran expertise, no porque no puedan hacerlo, sino porque mover el gobierno y el aparato público requiere de ciertas habilidades y cierto conocimiento del sector público. Sí, y en ese sentido también se hablaba de muchas fusiones de ministerios, algo que no ocurrió salvo en un caso y de emergencia, por lo que hemos sabido hasta ahora en el caso de lo que hablábamos de minería, ¿no? Sí, yo creo que acá lo que influyó un poco fue las negociaciones con los partidos. El diseño quizás más primitivo de lo que podía haber sido este gabinete, se hablaba de que podrían haber estas fusiones en algunos ministerios, energía, minería, economía, por poner un ejemplo, viviendas nacionales como otro, pero creo que por una parte primó la lógica de tener una mayor representatividad desde el mundo de los partidos, sobre todo después de la semana pasada, ¿cierto? Y por otro lado, es cierto que la lógica de los o incluso triministros tiene cierta lógica en el sentido de poder coordinar esas acciones, pero esta coordinación no es imposible que se dé con 3 ministros distintos, quizás puede ser más fluida, ¿cierto?, con uno solo, pero también la lógica de fusionar los ministerios, que es la que se hablaba dentro de las campañas, más bien apunta a la lógica de derechamente eliminar algunos ministerios. Un poco lo que hizo la lógica de Javier Milei en Argentina, que él lo puede hacer por habilitación expresa de la Constitución, ¿cierto?, por un decreto, de forma simple. En Chile nosotros necesitamos una reforma legal para poder suprimir, modificar o fusionar ministerios realmente, digamos, más allá de la mera figura del ministro. Y me parece que eso es una opción que no está descartada a día de hoy. Finalmente igual tenemos un biministro, pero esa va a ser una opción que se estudie más adelante conforme vaya avanzando este gobierno, creo yo. ¿Cuánto afecta el diseño original? Porque hubo varios rechazos. Estuvo el rechazo de Daza, el de Carter y el del Partido Nacional Libertario. ¿Cuánto afecta el diseño original? No, eso lo vamos a ver a partir del 11 de marzo, ¿no? Yo creo que es importante también considerar que un candidato presidencial deja de serlo el día que gana las elecciones. Y en ese sentido yo creo que el presidente electo ha visto que esa situación se hace patente a medida que va tomando decisiones. Bueno, hemos visto una cosa además inédita, ¿no? La conformación del gabinete casi en directo, sí. que bueno, es una manera de hacerlo. A mí me parece que ha sido un poco mucho, porque ha revelado esto que dices tú, ¿no? Que habían opciones, habían primeras opciones, segundas opciones, pero en definitiva yo creo que tanto los que estamos más lejanos a la coalición del presidente electo como los que están cerca, obviamente, tenemos que ser conscientes, solidarios y darle el espacio al presidente y a su gabinete para que demuestren que pueden hacer un buen gobierno, y bueno, veremos en el camino cómo se da aquello. Vamos a ver cómo parte en marzo, Tatiana. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mesa de análisis. Que estés muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Muy buenas noches.